Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. Bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Este es su programa, El Rey de Gloria, y estamos más que bendecidos con nuestro Padre Eterno, que nos da la oportunidad una vez más de llegar a sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Si los estás haciendo en vivo a través de Nativa TV, te bendecimos en el nombre de nuestro Dios poderoso. Y si estás viéndonos en diferido a través de YouTube, de la misma manera te bendecimos, te saludamos y honramos al Padre porque nos da la oportunidad de llegar hasta tu vida para bendecirla y para edificarla a través de esta bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordarles que estamos estudiando el Salmo 24 y que estamos en la última declaración de este Salmo 24 que dice: Él es el Rey de Gloria, el Rey de la Gloria. A la respuesta de la pregunta anterior que dice: ¿quién es el Rey de Gloria? Y responde: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y estamos inmersos en ese estudio del reino, del Rey y de su gente, amado pastor. Amén. Si lo viésemos así desde la perspectiva puramente gramatical, la pregunta es: ¿quién es este Rey de Gloria? Tenemos la imagen de que el que escribe está cercano, lo tiene al alcance de la mano. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y él, después de que responde Jehová de los ejércitos, entonces nos traslada a otra dimensión. Él es, pero también Él es el Rey de la Gloria. Tremendo. Porque ya no es solo no es el mío, sino que es el de la gloria. Y en la gloria, todo aquel que se acerca a Él no puede hacer otra cosa más que darle gloria. Amén. No sé si está correcto, pero también podremos decir, no solo es también es ese. Ese. Porque Él es el Rey de la Gloria. Así que no solamente es también es ese Rey de la Gloria. Y Jesús mismo nos dice en el Padre Nuestro que Él es no solamente suyo y mío, sino que es nuestro, Padre nuestro. Amén. Esta es la dimensión de la plenitud a la que hemos sido introducidos, porque como Él es el Rey de Gloria y el Rey que merece toda la gloria, decidió por sí mismo incluirnos a nosotros. Amén. Después de haber sido tan débiles y pecadores. Amén. Y la verdad, que cuando, por ejemplo, yo empiezo a hacer recapitulación de mi vida, 58 años, 31 años negándolo. Tremendo. Todavía no he ido la mitad, no sé si voy a pasar más del término que pasé de incrédulo, siendo un creyente confeso y profeso. Pero lo cierto es que hasta aquí Jehová nos ha ayudado y queremos dejar y contribuir para que esta semilla se extienda en esta tierra bonaerense. Tierra preciosa, hermosa, realmente donde la mano de Yahweh, el Dios del cielo, pasó. Y ahorita en estos tiempos aparentemente hay algunas dificultades en la economía, algunos lamentan con llanto que tal o cual cosa no se está dando, pero el que ponga los ojos en Jehová entenderá que de Él viene nuestro socorro. Amén, amén. Entonces queremos recordarles que estamos estudiando la perspectiva del reino y hemos introducido, hablando ya por varios días acerca del rey, del reino,
Y entonces les decíamos que el primer reino donde el Padre se estableció como rey fue el reino celestial. Estableció ahí su dominio. Dios creó el cielo y estableció ahí su dominio y se constituyó como rey del universo. Y luego de eso hizo la tierra, y en la tierra estableció un embajador, un representante del reino legítimo y legal, y era Adán, pero le puso una restricción a Adán, y Adán quebrantó esa restricción. Y luego encontramos en el libro de Lucas al maligno diciendo: todo esto me ha sido entregado. Y entonces uno entiende en la palabra que a través de la desobediencia de Adán, aquello le fue entregado una vez más a su antiguo administrador, porque acerca de ese personaje se dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Así que habitó antes que Adán aquel lugar. Pastor, me permite una interrupción. Amén. Aplicando quizás un principio que es de ciencia jurídica, el único que puede transmitir la propiedad de algo es el propietario. Puede que lo haga en forma personal o puede que lo haga por medio de un apoderado, pero como quiera, si un apoderado interviene es el propietario. Cuando Satanás le dice a Jesús: todo esto me ha sido entregado, no se lo puede haber entregado ni un hombre ni un pueblo, tiene que haber sido alguien superior. Amén. Por eso cuando el Padre decide trasladar el reino hacia la tierra, constituye un jardín, y dentro del jardín un huerto. Y lo que hace es decir: aquí en esta área de este reino que yo entregué como prisión para la oscuridad y para los rebelados y para los insujetos, aquí voy a iniciar mi reino y pondré al hombre. Tremendo. Entonces, lo que el Padre hizo en alguna medida es que se reservó una parte de la tierra como para decir: esta la reservo para otro plan que tengo. Por eso es que entiendo, y en eso, como estamos haciendo televisión en vivo, corregime por favor si estoy hilando mal los puntos. Por eso es que Satanás habla con tanta seguridad. Y alguien dice: pero ¿cómo Dios se lo va a entregar? ¿Cómo el Padre se lo va a entregar? Es que eran las prisiones de oscuridad donde lo envió. Y no debemos de perder de vista, amado pastor, que lo que menciona es tan correcto, que aquella tierra donde fue hecho el jardín tenía límites naturales. O sea, la Biblia marca las divisiones. Como una isla entre cuatro ríos. Entre cuatro ríos. Amén, es correcto. Entonces, es cierto. marca el territorio. Es más, dice: de acá, acá, acá y acá, ese es mi territorio. Pero a causa del pecado del hombre, le ocurrió lo mismo que le ocurrió a Luzbel. Luzbel fue expulsado del cielo y Adán fue expulsado del jardín. Y ahora tenemos a muchos productores cinematográficos que andan buscando el arca perdida, que andan buscando el Edén, que andan buscando el arca del pacto. Pero estas son cosas que son espirituales, son misterios que el Padre se ha reservado. No sabemos si nos los va a revelar algún día o no, si será necesario o no, porque tendremos tanto que alrededor de lo cual gozarnos y deleitarnos en la creación eterna, que de pronto no tengamos necesidad. Pero es una tipología que nos ha sido dada desde la palabra, para que podamos entender nuestro lugar en la existencia. Amén. Por eso el pueblo de Dios no anda perdido en el espacio buscando el planeta G 14.500 tales a tantos millones de años para ver si ahí se inició la vida. No, la vida se inició aquí. Amén, amén, así es. Y entonces debemos de no perder de vista que esta frase de Lucas 4: a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Él se lo está diciendo al Rey del universo, y él sabe que es el Rey del universo, porque él se lo dijo bajo la pregunta: si eres hijo de Dios, porque esa era la incógnita que tenía entre pecho y espalda, como decimos nosotros. Eso es lo que estaba en su corazón, ¿verdad? Sí, recordamos el pasaje que con Herodes nos lo cuenta Mateo capítulo 2. Con Herodes mandó a matar más de 2,000, porque cuando llegaron los sabios de Oriente diciéndoles:
¿dónde es que ha nacido el rey de Israel? Y entonces Herodes como rey dijo, alguien me quiere serruchar el piso. Así es. Voy a matarlo. Esto ha sido un vicio de siempre. No de los políticos de ahora, mi hermano. No es solamente a nivel de iglesia, no es solamente a nivel de luchas sociales, no. Siempre el hombre, desde que fue formado y colocado en autoridad, ha querido destruir a todos aquellos que eventualmente se le puedan oponer. Amén. Y casualmente antes de la cruz Jesús mismo le reconoce al enemigo y le dice cuando estaba en el huerto de Getsemaní, le dice a sus discípulos, vámonos, porque viene el príncipe de este mundo. Nunca lo reconoció como rey, sino como príncipe. Viene el príncipe de este siglo, el cual nada tiene en mí. Pero luego, después de la cruz, nosotros vemos una transformación. Y el rey se levanta victorioso de la cruz, resucita y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y vemos que esa autoridad que le fue entregado, ahora la traspasa y entrega el reino a sus siervos, a sus discípulos. Y ese es nuestro tema del día de hoy, el reino entregado. Y aquí volvemos a entender, para retomar entonces la idea, a Satanás no es que le fue entregado un reino como reino, porque aquí la tierra, él fue enviado a prisiones de oscuridad, y la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso es que a él se le dio desorden. Cuando el hombre es lanzado del paraíso, el hombre empieza a edificar la primera ciudad. Y después de eso sigue edificando. El diablo no ha hecho ninguna ciudad ni ninguna edificación, porque él lo que quiere es tenernos a nosotros en oscuridad, en tinieblas, en cadenas, en prisiones. Ese es su deleite. Por eso pero él sí sabe que él tiene el título de propiedad. Aunque fuera para destierro, pero era de él. Cuando Jesús entonces nos traslada a nosotros su potestad, que él es el que tiene toda autoridad sobre los cielos y la tierra, entonces nos da una promesa de reino y nosotros tenemos que conquistarlo. Amén. Y aquí es donde radica la diferencia, que este es un reino al que tenemos que conquistar. Bien lo dice el Padre nuestro, véncanos tu reino, y en la tierra hágase tu voluntad como es en el cielo. Como en el cielo. Por eso, amado y amada que nos escucha, cuando hablamos del reino de Dios, es un reino que en mucho es invisible, es imperceptible al ojo y al oído humano, pero es un reino que tiene la autoridad desde el cielo hasta la tierra, porque el que hizo y lo sustenta es el que incluso le quitó las llaves a la muerte y al Hades. Así es. Para que no tuviésemos temor de la muerte, porque nosotros el día que aceptamos a Cristo ya pasamos de muerte a vida. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Sí. Entonces queremos que entiendas que la palabra de Dios dice, id por tanto y haced discípulos. Y discípulos son ciudadanos del reino. Y debes de entender que para que exista un reino tiene que haber tres características. Tiene que haber un rey, tiene que haber territorio y tiene que haber súbditos o ciudadanos. Pues eso es lo que hace que un reino exista. No existe reino sin rey, no existe reino sin territorio y no existe reino sin ciudadanos de aquel reino. Y eso es algo bien importante. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda a hacer? Ciudadanos del reino, a ser discípulos. El reino tiene relación estrecha con el territorio. El rey tiene la misma relación estrecha con los ciudadanos. Amén. Por eso, para que haya rey, tienen que haber ciudadanos. Amén. Y los ciudadanos tenemos que tener un rey. Amén. Y entonces queremos introducirlos a este tema con Lucas capítulo 17 y verso 20. Acerca de una pregunta que le hacen los fariseos. Pero bendito sea Dios por los fariseos, porque algunos de los misterios de la palabra no los conoceríamos si no fuera por los fariseos que querían escuchar respuestas acerca de Jesús. Y dice Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, porque la interrogante que ellos tenían era el cuándo ocurriría. Y así hay muchos hoy que siguen bajo la misma pregunta y siguen preguntándose, ¿cuándo será que va a venir el reino de Dios? Y él les dijo esto,
el reino de Dios no vendrá con advertencia. Verso 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Aleluya. Esa palabra sacude, amado pastor, porque muchos están esperando el reino más o menos como lo que describe la palabra de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Y Dios dice, no va a ser así. No van a decir, allá está el reino o acá está el reino. No va a decir, es en Costa Rica, porque no parecemos que estamos en el reino del cielo. Nosotros y tenemos que cuidarlo, eso sí. No es en Venezuela, no es en Asia, no es en Israel, sino que el reino de Dios no vendrá con advenimiento, con advertencia, lo que quiere decir esa palabra, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Quiere decir que el reino es un reino dentro de otro reino. Vamos a ver, es un reino dentro de otro reino, de tal manera que nosotros somos ciudadanos costarricenses, pero a la misma vez somos ciudadanos del cielo. Amén. Por eso también Lucas capítulo 16, verso 16, empieza a hacernos entender esta verdad. Y Lucas 16, verso 16 dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Y entonces entendemos que estaban marcados los tiempos y que la ley y los profetas, y no es exactamente la vigencia, sino la fuerza de ese tiempo iba a llegar hasta que un hombre apareciera. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El reino de Dios es anunciado, y entonces te das cuenta que el reino de Dios es un mensaje, mientras que el reino del cielo es un lugar, el reino de Dios es un mensaje. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí se conecta el reino de Dios con el anuncio, por eso es que es un mensaje. El anuncio, vendo papas, vendo chayotes, vendo huevos, usted está anunciando lo que usted tiene. Ahora nosotros anunciamos el reino de Dios. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Por qué nos esforzamos para entrar en él? Porque para ser ciudadano del cielo hay que sacarse algunas cosas del ciudadano costarricense. Y no de sacárselo por la lotería ni por los tiempos, no. Renovando la mente. Es desplazando, es negándonos a nosotros mismos. Amén. Es tomar este hombre que ha edificado esta cultura. Qué difícil, pastor, es luchar contra la cultura nuestra. Oh, terrible. Más además, usted que nos escucha, usted no sabe lo que significa, perdón, que diga usted no sabe, no. Dice una afirmación incorrecta. Es tan desafiante. A veces no dimensionamos lo que significa nuestra cultura. Dice, no, pastor, la cultura esa es la más buena del mundo. Vaya a Estados Unidos y pregunta. Esto es un desafío. Aquí mismo, nosotros hemos podido percibir, dependiendo del pueblo donde se habite, dependiendo de la edad, dependiendo de la fuente económica, tenemos una forma de pensar. Y entonces no nos es atractivo muchas veces las palabras del reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Si tenemos suficiente para vivir, ¿de qué vienen hablando estos? A veces me siento como Pablo, cuando Pablo llegó a Atenas y empezó a hablar de ese Dios desconocido, Dios no conocido, del Dios no conocido, y después le dijeron, Pablo, otro día volveremos, que tienes muchas cosas de qué hablar, otro día volveremos a escucharte. Esa misma actitud, pero el choque es por nuestra cultura. Amén. Y es que no nos damos cuenta que hemos sido formados en una cultura. Así es. Y por eso, lamentablemente, mi pastor, y lo comparto con los amigos que nos ven en casa, por el hecho de haber tenido una vivencia de varios años en los Estados Unidos con mi familia, porque si el Señor no me hubiese llevado con mi esposa y mis hijos, quizás otro hubiese sido
el enfoque de la vida, la forma de adaptarnos a esa sociedad. Pero en la sociedad americana hay tantas cosas que son bíblicas, con todo y todas las cosas que andan incorrectos en estos tiempos, porque fue fundado sobre una cultura bíblica. Amén. Principios, por ejemplo, allá nadie se preocupa que usted le demuestre dónde usted nació, no tiene que sacar la cédula de identidad. Da por cierto, si usted dice, esa es la verdad, ¿por qué usted va a mentir? Así es. Es una cuestión de cultura, pero es una cuestión de aceptación, de fe. Aquí, en nuestro país, la cédula y la partida de nacimiento Todo se y el cuestiona. acta de matrimonio y el peluquero, ¿quién es todo? Para poder confiar, es tanta la maldad. Así es. Una cultura de mucho, tenemos una cultura de mucha desconfianza, Amén. y eso incide en nuestro estilo de vida. Claro, y eso nos detiene a la entrada del reino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que muchos se esfuerzan, o que todos, porque no dice muchos, todos se esfuerzan por entrar en él. Y es que cuando lo anunciamos, ya verdaderamente, pastor, cualquier persona es atraída. Es que son palabras de vida eterna. Pero cuando ya se da cuenta que tal costumbre que tengo no coincide con la justicia de Dios, otro día hablaremos. Cuando la lija empieza. Cuando la lija empieza a limpiar, a pulirnos. Sí. Sí. Lucas capítulo 11, verso 20. Empezaron una vez más los fariseos a acusar a Jesús de que echaba fuera los demonios por Belcebú. Y entonces la respuesta de nuestro Señor en Lucas 11:20 fue: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces no es que va a venir el reino, sino que ya está el reino. ¿Cómo sabemos que el reino está? Porque tenemos la autoridad de echar fuera demonios, que son los espíritus gobernantes, ocupantes del sistema del mundo, y tenemos la capacidad de desalojarlos. Por eso dice la palabra, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Entonces, un reino de otro reino, y es cultura contra cultura. Por eso la palabra de Dios dice: no se conforme a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Ese pasaje lo encontramos en el libro de Romanos 12:2. Amén. Entonces es importante que usted entienda que a través de la autoridad que nos dio en Mateo capítulo 10, de expulsar fuera demonios, de echar fuera demonios, y cuando operamos en esa dimensión, estamos estableciendo el reino de Dios, porque Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echa fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. No es que va a venir, es que ya está. Y hay algo más que está diciendo también, pastor. Está diciendo: aquí alrededor de ustedes ha estado el reino de las tinieblas, pero el más poderoso, el que me dio autoridad a mí, tiene la autoridad para reprenderlos. Amén. Y desalojarlos. Amén. Y el Señor, hay que entender esto, amado y amada que nos escuchan. El Señor no desaloja los demonios de su territorio si no hay un nuevo ciudadano del cielo que quiere ocupar ese espacio. Amén. Amén. Por eso, oiga bien, repito la idea, que es un principio. El Señor no echa fuera los demonios si no hay un ciudadano del cielo que va a ocupar el espacio que ese demonio está dominando. Amén. Por eso es que debemos de ir paso a paso extendiendo el reino de Dios. Pero para extender el reino de Dios tienen que haber discípulos que estén ya capacitados de recibir bajo administración ese territorio. Y por eso Comunidad del Calvario se ha levantado como una iglesia en esta tierra bonaerense, y lo decimos para aquellos que nos escuchan de otros territorios del país o fuera del país por medio de YouTube u otras plataformas sociales. Usted lo puede entender desde la óptica de su ciudad, de su pueblo, de su país. Ha sido levantada y capacitada por el Señor para ir desalojando los poderes de las tinieblas, pero para ir igualmente tomando control de las áreas en las que el enemigo es desalojado, porque si no,
El enemigo se va, dice Jesús. El demonio se va, vuelve, ve la casa vacía, ve que está vacía, adornada, y se trae 7 espíritus más, y el postrer estado va a ser peor que el primero. Y debemos recordar que Él dice que regresaría a mi casa. Y casa no es solo una persona, sino es la casa de David, la casa de Jacob. Así que está hablando de familias, que es algo mucho más tremendo. Es muchísimo más. Es la maldición del padre que se apartó del alcoholismo, yendo a Alcohólicos Anónimos, pero no buscando el auxilio del Todopoderoso, y entonces ahora el que se hace alcohólico es el hijo. Así es. Y el nieto y el Y bisnieto. se mantiene el sufrimiento para la madre. Amén. Entonces también queremos que entiendas Marcos capítulo 9 verso 1, que es un pasaje que de repente no era dimensionado, no ha sido entendido algunas veces por la iglesia. Pues Marcos capítulo 9 verso 1 dice: También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y entonces algunos han interpretado este pasaje que ¿de qué estaba hablando Jesús si el reino todavía no ha venido? Porque siguen esperando que venga el reino. Pero acá la palabra de Dios establece que cuando echamos afuera un demonio, el reino de Dios ya ha venido con poder. Acá de alguna manera está hablando también: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo podemos entender este versículo? ¿Qué está hablando Jesús? Que algunos no gustarían la muerte, porque no iba a ser mucho tiempo más, porque el reino vino con poder en Pentecostés. Amén. Entonces el reino, tienes que entender que el reino es un reino dentro de otro reino, amado. Y la palabra nos enseña y nos manda y nos pide que tenemos que buscar ese reino todos los días de nuestra vida. Por eso Lucas capítulo 12, verso 31, dice, ese pasaje que te desafiamos a vivir y a comprender. Lucas capítulo 12 verso 31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Me parece que en Mateo capítulo 6 verso 33 es un poquito más inclusivo, porque 6:33 en Mateo, vamos a ver, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La gloria del rey es un rey justo. Por eso la justicia no es un concepto, la justicia es una persona. Mas buscad primeramente el reino y su rey y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora, un paréntesis. No es nuestra justicia. Amén. Es no es lo que me parece que es justo. Es la justicia. Y cómo, y volvemos, y lo hemos dicho algunas veces, insistimos. Y entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es Cristo mismo, que se hizo verbo. El verbo se hizo carne y habitó en nosotros, y le vimos como el unigénito Hijo de Dios. La justicia de Dios es seguir los pasos de Jesús. Para seguir los pasos de Jesús tenemos que tragarnos, como Jeremías, este libro, aunque nos parezca un poco amargo, pero después es dulce como la miel, y con él dar todos nuestros pasos. Amén. Entonces, cuando regresamos a Lucas 12 verso 31, en ese versículo, pero vamos al verso 32, entonces ese verso 32 nos da el complemento que sí no lo encontramos de igual manera en Mateo, porque el verso 32 nos agrega este verso extraordinario. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, Jesús, daros el reino. Aleluya. Y es una palabra, porque cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, puede haber zozobra en nuestro corazón, puede haber
temor en nuestro corazón, viendo nuestras debilidades y nuestras flaquezas, podemos pensar que de repente nunca lo alcanzaremos, mas el Rey nos dice: no temas, aunque te sientas como manada pequeña, porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la voluntad del Padre. Y al Padre le ha placido, se ha sentido complacido, ha habido beneplácito en el corazón del Padre. ¿En qué? En darnos el reino. Hay algo que quiero agregar aquí, pastor, con todo respeto para los que nos escuchan, y espero no sacarte de la idea. Eclesiastés capítulo 5 dice un principio que dice que hay hombres a quien Dios da dinero, voy a decirlo en estas palabras, y todo cuanto desea su alma, pero no les da el gusto de disfrutarlo, sino que lo disfrutan terceros. Así es. U otros, o extraños. Así es. Cuando enfrentamos esa afirmación frente a esto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas nos serán añadidas, muchas veces se ha manipulado este pasaje, diciéndole al creyente y al que está siendo discipulado: todas estas cosas es lo que usted quiera. La casa, el avión, el viaje, los placeres, la visita a los hoteles de 5 estrellas, los anillos, las cadenas. Mentiras del diablo. Así es. Las cosas que nos serán añadidas son vestido y alimento. Y dentro del vestido está el techo, la casa, porque esa nos abriga de las inclemencias externas. Entonces, en nuestra vida diaria, ¿qué utilidad tiene esta palabra, amado y amada? Usted mira a muchas personas que tienen mucho dinero, y el sistema del mundo, el reino de las tinieblas, nos ha enseñado que todos vamos a llegar a tener mucho dinero. Y hay una carrera desenfrenada por tener mucho dinero, y lo que se ha desatado en la sociedad es una secuencia de avaricia que hace que uno con otro nos codiemos, nos zancadillemos y querramos todos arrebatar aquel tesoro. Pero la palabra de Dios nos ha dicho que el Padre le dará eso a algunos, no a todos. Tremendo. Pero que nosotros, los que somos fieles y creyentes y consagrados a su reino, tenemos que conformarnos con lo básico, con lo elemental. Porque óigame bien, amado y amada que me escucha, si usted tiene riquezas por fruto de la sabiduría de este siglo, que es diabólica según Santiago, fruto de su inteligencia y el ardid y el engaño, esa riqueza se le va a volver luego como hiel amarga, le va a destruir el corazón, va a destruir la unidad de la familia y lo va a destruir a usted mismo. Mas cuando nosotros nos contentamos con lo poco y le damos gracias al Dios eterno, cada vez que recibamos bendición de Jehová, no añadirá tristeza. La bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, con ella empezamos a progresar, pero como parte del reino de Dios, y nuestra vida es una vida abundante. Amén. Y si usted ha podido retener y puede retener lo que le hemos dicho, que no se nos ha ocurrido, han sido quizás años de llevarnos golpes, de pegar contra la pared, de ambicionar y estar errados, estar equivocados, estar mal direccionados, estar incorrectamente discipulados. Si usted puede entender esto, su vida crecerá en Cristo Jesús. Amén. Amén. Convencidos. Entonces el Padre nos dice: no temas, manada pequeña, porque a vosotros, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y entonces acá con esa declaración, porque a vuestro Padre, ¿de quién es el reino? Del Padre. Porque el Salmo 24 dice: de Yahweh la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así que como es del Padre, el Padre le ha placido danos el reino. Entonces tenemos que entender que somos los representantes legítimos y legales del reino de Dios sobre esta tierra. Y a mí me gusta usar las dos frases, porque la palabra legal tiene que ver con la tierra, pero la palabra legítimo tiene que ver con el cielo. Vamos a ampliar un poquito el concepto. Amén.
voy a explicarlo desde la perspectiva de la ley terrenal, desde la perspectiva de la ciencia del derecho, para que luego lo entendamos desde la perspectiva del anuncio bíblico. Una ley es aquella que nos autoriza a hacer algo. Y entonces, la propiedad privada, usted puede tener, la ley le dice a usted que usted puede tener su casa y que ella es exclusivamente suya. Aunque la ley lo diga desde la perspectiva del reino de Dios, sabemos que eso es temporal, porque nosotros somos temporales. Pero es legal tener casa. Pero una vez que usted está dentro de su casa, el que está autorizado para estar ahí es usted. Si llega un extraño o un tercero contra su voluntad, aunque esté en la misma tierra, el que está legitimado para defender esa casa es usted, porque usted la adquirió por el procedimiento legal. Entonces la legitimidad es sobreviniente, es resultado de la legalidad. Tremendo. No puede haber legitimidad si no lo hemos obtenido en forma legal. Por eso es que el reino de Dios... Por eso se habla, perdón, amado pastor, solo para interrumpirte, para que nos quede claro. Por eso se habla de legitimación de capitales, porque aquel capital no es legal. Y se trata de legitimar, aunque no es legal, aunque no está lo legal. Amén, no lo estaba recordando, pero eso es una excelente aplicación. El problema es, hablando de la legitimación de capitales, es que es un dinero que no viene fruto del esfuerzo, no viene fruto del trabajo, no es ganancia a las empresas, ni del trabajo diario, sino que es dado y obtenido en forma ilegal. ¿Por qué? Porque viene fruto de un delito. Y al ser ilegal es ilegítimo. Es ilegítimo. Entonces, al meterlo en el mercado financiero, que es el legal, lo queremos meter por la puerta de atrás, como haciendo creer que yo me lo gané en mi almacén, que yo me lo gané en mi empresa, que yo lo obtuve como una regalía. Y la ley dice, cuando no es legal, tampoco es legítimo. Wow. Así que entonces, quiero que entiendas esto: somos los representantes legales y legítimos del reino de Dios sobre esta tierra. Y sobre eso, quiero que exploremos este versículo, unos 5 minutos que nos quedan. Segunda de Corintios 5:20. Es uno de los versos más impresionantes que usa la palabra de Dios para describir la posición legal que tiene el ser que ha nacido de nuevo y que se le ha entregado el reino de Dios sobre la tierra. Segunda de Corintios 5:20, amado pastor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Mira, vamos a tratar de entenderlo. Vamos a entender la palabra simple, la palabra que se usa, embajadores. Yo quiero que usted entienda que el embajador es el personaje que tiene más autoridad, aún sobre el presidente. Porque cuando el presidente habla el presidente, pero no habla la nación. Pero cuando el embajador habla la nación entera. Y le habla a las naciones. Entonces, por ejemplo, en estos días, el embajador de Costa Rica ante la OEA declaró ilegítimo e ilegal el gobierno de Nicolás Maduro. Y es la voz del pueblo costarricense toda, en una sola persona. Ahora, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando yo hablo anunciando el reino, Cristo es el que está anunciando el reino. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Reconciliado con Dios. Reconcíliese con Dios. Arrepiéntase. Entonces usted le va a decir un día a Dios, pero Señor, usted nunca me mandó a quien me dijera. Y el Señor le va a decir, mire, durante 3 meses tú le vas ahí en la televisión diciéndole todos los días, reconcíliese con Dios. Y es la voz del embajador, el representante legítimo y legal de Dios sobre la tierra, el que te está diciendo en nombre, no de nosotros, sino en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Y aquí es importante que recordemos, y si usted no lo conoce, se lo hacemos saber. La palabra de Dios dice que una vez que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo,
el Espíritu Santo entra a habitar en nuestro interior. Y este cuerpo que es de carne y que era dado para los placeres y para los deleites de la carne, ahora se convierte, en templo de ese Espíritu. Y la palabra de Dios dice en Pedro que lo que realmente ha operado es que el Señor ha puesto una porción de su naturaleza, y damos por cierto que es de su naturaleza eterna en nosotros. Y este versículo a mí siempre me ha apasionado, porque vea Pablo aquí, el Espíritu Santo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, tenemos el privilegio de que el Padre es el que habla por medio de nosotros, por medio suyo, cada vez que usted anuncia las buenas nuevas del Evangelio. Wow. Porque el anuncio es reconciliado con Dios. No empiece usted que voy a corregir esto, que voy a dejar la querida, que voy a dejar el alcohol, que voy a dejar la droga para luego ir a la iglesia. No vaya así a la iglesia. Reconcíliese con Dios y el Señor se encargará de limpiarlo. La palabra se encargará. Eso hizo con muchos de nosotros. Pastor, usted tuvo la bendición de que el Señor lo llamó siendo un niño. Amén. Pero en el caso personal, que el día que yo me rendí a Cristo, no estaba ebrio, pero sí tenía varios tragos de licor entre pecho y espalda. Mi abuelo diría estaba en una llamita. Estaba encendido, sí. ¿Y qué? Ese día lloré como un niño, 3 horas, sudé y lloré, y ahí boté toda contaminación por causa del alcohol que distorsionaba mi mente y no me permitía ver la gracia de Dios. Bendito sea ese día, bendito sea lo que anunciaron las buenas nuevas a mi vida y a mi familia. Por eso existimos y por eso estamos aquí delante de usted, porque gracias al Señor teníamos hasta aquel entonces el medio social y aceptable para llevar el arrocito y los frijoles a la casa. Gloria a Dios. Pero el Padre nos conmovió de tal manera que nos reconciliamos con Él. Bendito y eso sea es lo el que Rey. le decimos a usted. Este es nuestro penúltimo programa acerca del Salmo 24. Reconcíliese con Dios. Amén. No siga adelante. No diga, pues no me gusta como hablan esos 2 hombres que están ahí. O tampoco diga, cómo me encanta como hablan esos hombres que están ahí. Ese no es nuestro propósito. Amén. Nosotros entendemos que nuestro propósito es anunciarle a usted, reconcíliese con Dios y haga que su vida sea una vida transformada. De pronto su esposa se goce con usted y sus hijos, o de pronto su esposo, señora, sea la que se goce. De pronto surgen algún tipo de dificultades porque uno se convierte y el otro no, pero el Señor, juntamente con la prueba, nos dará la salida y te dará la salida para seguir adelante. Así es que reconciliado con Dios. Amén. Así como Adán era el representante legítimo y legal de Dios en la tierra, hoy el ministro competente, el ministro de un nuevo pacto, es el embajador en la tierra, y este embajador te dice, reconcíliate con Dios. Y quizá hay una persona ahí detrás de la pantalla que quiere reconciliarse con Dios. Queremos orar contigo para que te vuelvas a Dios de todo tu corazón. Así que oramos. Dile conmigo, haz esta oración sencilla y deja que Dios haga en tu vida. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, que soy pecador y que mi vida ofende tu santidad todos los días. Y hoy yo recurro a la sangre de Cristo y reclamo los beneficios de la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi casa, Aleluya. sobre mi familia. Bendito sea. Borra mis rebeliones, Aleluya. lava mis pecados, Bendito. escribe mi nombre en el libro de la vida. Gloria te Hazme damos. nacer de nuevo. Aleluya. Haz de mí una nueva criatura. Quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Yo creo que Jesucristo vino a la tierra y murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Yo lo creo y lo confieso con mi boca en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Amén. si has hecho esta oración por primera vez, Comunidad Cristiana del Calvario está congregándose costado este del Templo Católico en esta ciudad de Buenos Aires. Ahí al fondo, contigo la librería Revi, tenemos un salón. Ahí nos reunimos
Hoy jueves tenemos reunión a las 6:30. Si has hecho esta oración por primera vez en tu vida, acércate hoy y haznos conocer para ver de qué manera ministerial y pastoralmente podemos contribuir para que orientes tus pasos por el sendero correcto. Si el que nos está mirando está fuera de esta comunidad, busque una iglesia donde se predique el evangelio, busque un pastor que tenga su corazón rendido a Cristo y que le sirva a ese Rey de Gloria para que te instruya y que te guíe. Pero sí te anunciamos, el papel de nosotros los hombres es temporal, porque al que hay que llevarte es para que sea el Santo Espíritu de Dios quien te enseñe y te guíe a toda verdad. Pero como un bebé, cuando nace, que el médico tiene que tomarlo en sus manos, limpiarle la sangre, inyectarle y prepararlo para un mundo contaminado, así hacemos los que servimos al Señor como embajadores. Te recibimos, pero luego vas a poder caminar y anunciar esto mismo a otros, como nosotros lo estamos haciendo hoy. No desmayes, no retrocedas. Esto que estás viviendo y que estás experimentando en tu corazón es sobrenatural. Claro que es sobrenatural, porque quienes lo vivimos a los 31 años, como me correspondió a mí, vimos que nuestra vida hizo un giro total, un giro que nos tiene aquí todavía caminando y invitando a otros para que se acerquen reconciliados con Dios. Amén. Les bendecimos en el nombre de nuestro Padre Dios poderoso, y será mañana, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Bendiciones. Bendiciones, que descansen, y mañana nuevamente 4 de la tarde estaremos despidiéndonos de este Salmo 24. Si usted nos acompaña, es nuestra bendición. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria.